hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que existe un procedimiento que puede precisar exactamente la ubicación de un tumor, una infección o, por ejemplo, un coágulo sanguíneo? También puede detectar y controlar enfermedades y afecciones, por ejemplo, el cáncer, enfermedades del corazón, nódulos en los pulmones, tumores en el hígado. Esta maravillosa tecnología se llama tomografía axial computarizada. Los médicos técnicamente le llaman TAG, por eso es que usted escucha al médico decir te voy a indicar un TAG, que es la abreviatura de tomografía axial computarizada. Es realmente el cuestionamiento que vamos a plantear hoy en nuestro panel médico. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes realmente deben ser sometidos a este examen para que el médico pueda definir mejor el futuro y el pronóstico del diagnóstico que le hace al paciente? Y también importante, cómo prepararse. Vamos a darle la bienvenida hoy en nuestro panel médico. Vamos a empezar por la doctora Perla Peirut, neuróloga del Hospital Baptist, que siempre nos acompaña aquí en nuestra casa Buena Vida. Bienvenida, buenas tardes, doctora. El especialista en medicina familiar, el doctor Carlos Baca, bienvenido, está ahí desde su oficina médica por primera vez en esta casa en Buena Vida. Y el médico primario, el doctor Pedro Castellanos, que nos acompaña también por primera vez en esta casa en Buena Vida. Bienvenidos los tres, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Comenzamos, doctora Perla Peirut, por usted. ¿En qué momento un neurólogo indica realmente una tomografía axial computarizada? Bueno, buenas tardes y gracias. Si uno, por ejemplo, sospecha un stroke, un accidente cerebrovascular, va inmediatamente al hospital y en un CAT scan puede determinar si hay el principio de un stroke, por ejemplo, con perfusión o difusión. Y un CTA puede mirar las arterias, sea bloqueo de las arterias o hasta un aneurismo. Eso puede ser emergencia, ¿no? Y también si se sospecha otras enfermedades, por ejemplo, un tumor del cerebro, algo está pasando, confusión, mareo, un CAT scan se puede hacer con contraste y pueden mirar si hay un tumor, por ejemplo, está herniando el cerebro. Yo he tenido gente que no ha tenido síntomas ninguno y ha habido un tumor bien malo, hasta maligno. Y también en la espina dorsal, ahí se ven tumores, se ven discos herniados y se ven a veces discos que están comprimiendo la espina dorsal, es decir, comprimiendo la espina dorsal, que es algo bien peligroso, y se encuentra con los CAT scan también. Doctor Baca, ¿cuáles son los síntomas y los signos que usted como médico familiar observa o el paciente le describe para que usted tome la decisión de que este paciente es candidato para una tomografía axial computarizada? ¿Qué le refiere a su paciente? En mi práctica, la mayoría de las veces son síntomas abdominales. Es muy difícil diagnosticar clínicamente un proceso intraabdominal, como una diverticulitis o una inflamación del hígado o incluso un tumor. En casos de dolor o casos de síntomas como diarrea o constipación constante, lo mejor es hacer un TAC, una tomografía axial computarizada en la que se ven todos los órganos y los tejidos blandos dentro del abdomen. O sea, todo lo que sea algún padecimiento y queja del paciente en el área del abdomen, en órganos y sistemas que el paciente no sabe, pero se queja de que algo está pasando en su abdomen, en su barriguita, ¿verdad? Exactamente. Doctor Pedro Castellanos, y en el caso suyo, como médico primario, ¿cuáles son lo que su paciente le refiere que usted dice, candidato para una tomografía axial computarizada para yo entender mejor qué está pasando? Bueno, buenas tardes primero que nada, doctora. Una de las cosas que vemos es qué tratamientos se han dado. Obviamente, si han tratado remedios de casa o algo simple como un medicamento y no ha funcionado, ahí podemos tomar alguna decisión de tomar esas imágenes. Como por ejemplo, ¿en qué casos específicos? ¿Qué sintomatología? Vamos a decir una persona mayor con dolor abdominal en el lado izquierdo bajo. Muchas veces lo que se va a usar va a ser una tomografía que nos puede decir lo que está pasando, porque en ese momento no fuera algo que pudiéramos hacer algo invasivo. Nada más pudiendo verlo y tratarlo con una estrategia, con medicamentos orales, fuera algo que pudiera ser el principio de la estrategia. Pongamos ejemplo, por ejemplo, de síntomas y signos, doctor.
Eso mismo de la diverticulitis, estamos hablando de alguien con ese dolor que quizás pueda tener hasta un poco de sangre en el pupú, y obviamente eso no fuera algo indicado para hacer un procedimiento donde va a ser invasivo. Primero se tratará simple con antibióticos y puede ir para la casa, y en la recuperación, mientras que el paciente esté hemodinámicamente estable, podemos darle tiempo a que se reponga para poder ver la condición y cómo hacer una estrategia para el futuro. ¿Hay algún impedimento, teniendo en cuenta que cada paciente es un mundo diferente, doctor, para que esta tomografía axial computarizada no sea indicada para un paciente a pesar de que tiene los signos y los síntomas para ello? Sí, doctora, un punto muy clave. Cuando estamos hablando de algo así, hay veces que esas imágenes se pueden hacer sin contraste. Ahora, si se necesita contraste, tenemos que ver si el paciente tiene algún tipo de alergia y farmacológicamente qué medicamento esté tomando. Algunas de esas cosas pueden impedir de hacer el estudio en ese momento y tuviéramos que revisar esas cosas para determinar qué tratamiento hacer sin afectar al paciente en una forma negativa. Doctora Peirut, en el caso suyo como neuróloga, realmente cuando queremos detectar, por ejemplo, en un caso de un stroke, la magnitud de ese stroke, esta es una tomografía axial computarizada que se puede realizar incluso en las salas de emergencia de los hospitales. Absolutamente, lo hace cuando llega la persona y hay una alerta de stroke. Enseguida le hacen un CTA de las arterias, un CAT-scan con perfusión y difusión, que puede ver si ha habido un stroke y si ha habido y cuánto tejido queda todavía vivo todavía en el cerebro, en la perfusión, la diferencia entre la difusión y la perfusión. Y hay que tener cuidado también con el yodo, porque se da cuando uno hace CAT-scan con yodo, si uno tiene problemas de función renal. Hay que hacerle test de sangre a personas por encima de 60 años, con alta presión, con diabetes, o han tenido cirugía de los riñones. Y si hay problemas de riñón, entonces no da yodo, se puede hacer quizás un CT simple. Ahora vamos a hablar de eso más adelante en la segunda parte del panel, porque vamos a hablar con nuestros especialistas, incluyendo al doctor Vaca. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un paciente dice, es la prueba del tubo, yo ahí no me meto, que soy claustrofóbico? ¿Qué hacer con ese paciente? Y también qué hacer con los pacientes que tienen pues alergias al yodo, por ejemplo. ¿Es el mismo tipo de tomografía axial computarizada con contraste, que en este caso en el yodo, o sin contraste? ¿Ofrece los mismos resultados? Vamos a hablar de esto y también cómo cuidarnos nuestros pies con otra experta que viene a hacernos una demostración de cómo aliviar los pies cansados cuando llegamos a casa con esa inflamación que muchas veces nosotros las mujeres las provocamos por usar tacones altos. Si tienes complejo